muy especial, un sabadito un sabadito cevichero, un sabadito como para llevar a la familia a la playa, un sabadito como para irse a la ruta del vino, a la ruta del queso, algo así, y luego pegarle un lavadón al bochito, llenarlo de gasolina, subir arriba las, ¿cómo se llaman esas cositas que van en el mar? Que te subes a las tablas, Las tablas de surf. subir las tablas del surf arriba del bochito con tu shortcito y tu playera de las Chivas. No, ya, ya. ¿Cómo que de las Chivas, mi estimado? Ya chafié, ¿verdad que sí? Ubaldo, Bienvenido, bienvenido. Ubaldo, muchas gracias, de veras, Ubaldo, de veras, gracias por estar en el cuarto de guerra de precisamente donde están los controles de Radio Bahía. Esta mañana estaré platicando precisamente con el delegado del transporte de la CTM, Gabriel Lemus, a quien saludo de manera cordial. Gabriel, muy buenos días. Muy buenos días, amigo Parra. Saludo aquí para aquí nuestro compañero Ubaldo, Osvaldo y también a todos tus patrocinadores, principalmente, muchas gracias. y sobre todo pues a tu público, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues estaremos hablando de un tema muy sentido, de un tema muy especial, como lo es el tema del transporte, el tema de la movilidad aquí en Tijuana. Bueno, en los municipios también hay una problemática muy interesante, pero bien, platícame, Gabriel, en sí, ¿qué es la CTM? Pues la CTM se puede decir que es uno de los sindicatos más antiguos que existen y obviamente en los tiempos del PRI, por decirlo de esa manera, pues fue el partido que dominaba, pues se puede decir, el sindicato que dominaba México, ¿no? Por decirlo de esa manera. En aquellos tiempos estaba tan fuerte la relación de gobierno con el sindicato que inclusive en los estatutos sindicales manejaba que si eras setemista eras priista, ¿sí? Recientemente se hace una reforma ahí a lo que es los estatutos Ujú. y hoy hay una libertad, ¿no? Dependiendo en cada estado o si puede haber un acuerdo nacional, pues ya se decide a qué partido o candidato apoyar. Eso realmente no existía. Y la CTM por sí, pues tiene también su propio desgaste natural en algunos estados, más, en algunos menos. Y el caso de Baja California, pues obedece precisamente a una reestructuración que estamos trabajando junto con el compañero, el secretario general de Baja California, Baltasar Gómez Ruiz. Estamos pues trabajando muy duro para hacer de nueva cuenta un sindicato fuerte, representativo, y la verdad nos ha ido muy bien. Que por cierto, se están de aniversario. Estamos ahorita celebrando Ujú. Sí, precisamente sí, la asamblea del 90 aniversario de la 90. CTM y con una noticia histórica, ¿no? Que se da. Hay que recordar que los líderes sindicales en la CTM, sobre todo a nivel nacional, pues eran vitalicios, ¿no? O sea, el Sí. día que muere don Fidel Velázquez es cuando se hace una nueva elección, llega la Güera Alcaide, como le conocíamos, y posteriormente hasta su muerte se elegía de nuevo, ¿no? Hoy estábamos prácticamente preparados a que eso sucediera. Sin embargo, en días pasados, el dirigente menciona que por temas de salud era necesario dejar Ujú. la silla y se convoca, ¿no? A una elección. Nosotros, en las pláticas que teníamos con Teresa Medina y con los demás que iban a participar, pues obviamente sentíamos Ujú. que era Teresa Medina, ¿no? Quien nos convencía para que él ocupara la silla. Fuimos a la asamblea el 24, precisamente de febrero, el mero día de la bandera, y ahí estuvimos presentes. ¿Esto fue en México? Fue en México, Ciudad de México, Sí. el pasado 24 de febrero. Estuvimos presentes ahí donde prácticamente no estábamos equivocados Ujú. porque se gana con un margen muy amplio, ¿no? Estamos hablando de que ya tenemos nuevo dirigente, Tereso Medina, de 62 años, el cual ya nos anuncia próximamente una visita. Él visitará todos los estados, Ah, muy bien. ¿verdad? Y tenemos nosotros previo su visita para el día, no tenemos el día exactamente, pero sí es en el próximo mes de abril, que él vendría y obviamente pues vamos a estar nosotros preparándonos
recibirlo, pues ahora sí con todo el equipo que hemos logrado concentrar, y creo que eso nos da un escenario muy favorable, ¿no? Precisamente para la contienda que viene. Desafortunadamente, te tengo que decir, y te lo digo desafortunadamente porque a veces deberíamos de ocuparnos totalmente, 100%, en el sindicato, a ver los temas laborales, todo el asunto pero como es un sindicato muy amplio, Ujú. aquí tenemos de diferentes sectores, transportistas, vendedores ambulantes, de los sobre ruedas, en fin. Está también contratos colectivos con Coca-Cola, contratos colectivos con otras empresas. El sindicato incluso de la radio también, ¿no? Exactamente. El STIR, Sí. que es representado ahí por Fernando. En este caso, tu servidor, pues directamente estamos en el tema completamente, de- en el tema de transporte. Ok, bien. Ese es el tema que a mí me corresponde, y definitivamente eso precisamente es lo que nosotros tratamos de que siempre que hay una elección presidencial, municipal, estatal, pues tenemos que estar nosotros involucrados en el tema político, precisamente para poder generar convenios, acuerdos, y que haya mejoras en el transporte, pero obviamente también un equilibrio político con la autoridad. Yo creo que esa es la razón fundamental, el por qué hemos estado viendo un agrutamiento de líderes sindicales, porque precisamente veíamos una CTM en la lona, ahora que aparece quien representa el Sindicato Nacional de la CTM, y aquí en Baja California, a través de Baltasar Gómez Ruiz, vemos un avivamiento de los liderazgos, Gabriel. Sí, fíjate que eh, Hay mucha efervescencia, vaya. totalmente. Mira, aquí si nos vamos a la historia aquí local, pues tenemos a nuestro último dirigente estatal, que en paz descanse, don Eligio Sí, Valencia cómo no, Roque, sí. y posteriormente en municipio, pues también se tenía a Francisco Hernández Vera, en fin. Creo yo que hoy que Baltasar está al frente del sindicato, se fortalece mucho lo que viene siendo el sector transporte, Ujú. porque nos da la oportunidad a él de participar directamente y buscar cómo fortalecer de nueva cuenta la CTM, porque cuando tú no ves resultados o no ves apoyo en un sindicato o en una organización, pues obviamente buscas otras trincheras, Claro, por decirlo sí, así. Y hoy estamos nosotros trabajando precisamente para lograr de nueva cuenta que regresen. Están regresando muchos compañeros que no estaban ya sí. participando, y eso nos permite tener una mejor comunicación con la propia autoridad, en este caso del transporte, porque para la autoridad es más sencillo platicar con 2 o 3 personas que platicar con 100, ¿no? Entonces, cuando logramos esos acuerdos, nos concentramos en las peticiones, propuestas, en mesas de trabajo, Ujú. pues tienen un desarrollo más efectivo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si vamos precisamente al tema tuyo, al que tú dominas, el tema del transporte? ¿Cómo está el transporte en Tijuana, Gabriel? Fíjate que en días pasados platicábamos algo de esto con algunos compañeros tuyos, y obviamente si tú le preguntas a la compañía, siempre falta algo, ¿no? Siempre va a decir es malo, no cambia, va a ser igual, y es obvio. Quisiéramos salir de ese gran rezago que tenemos por muchos años en el transporte, Caro, malo. todo lo que le quieras poner, Ajá. pero sin embargo es complicado muchas veces detallar que sí ha habido Ujú. avances. Y te digo complicado porque la percepción que se tiene pues es otra. Sin embargo, los que estamos 100% día a día viendo el desarrollo de proyectos, el desarrollo de alguna manera planificando que sigue, pues lo que tienes que hacer es recordar lo que teníamos antes y lo que hoy tenemos. Y es muy sencillo. Aquí, precisamente cruzando la calle, estamos viendo un cambio, que es el corredor Agua Caliente, Así es. que históricamente, si yo te relato, cuando a mí me tocó hacer mis pininos, por decirlo así, en el transporte, pues yo sabía cómo funcionaba el corredor Agua Caliente, y estamos hablando, si regresas el cassette, estás viendo Guayinas,
unidades de Sí, cómo transporte, no. la verdad, muchas veces obsoletas. Las urban montadas. Las urban están funcionando ahorita, pero hay que regresarnos a ver si ha cambiado, si ha mejorado, y basta con recordar el pasado. Sí, Falta mucho por hacer, sí, claro, pero hay que ver que sí se está avanzando. haciendo algo. Un ejemplo, en una ocasión dijeron, no, pues el proyecto dice que van a sacar los taxis del bulevar. No, pues es imposible, Los ¿no? taxis rojos, ¿no? Todo el mundo decían exactamente, Sí. los taxis rojos desaparecen y va a haber esto. Cuando lo veías en la mesa, en los proyectos, pues siempre veías tú, esto no va a suceder, esto tampoco, esto por esto no, porque va a haber una situación allí de enojo y va a haber concentración de manifestaciones. Sin embargo, te quiero decir, hoy estamos viendo un corredor agua caliente donde están circulando unidades nuevas, modernas, y que tenemos mucho por hacer, claro, pero ya sucedió lo principal, Ok, el cambio. el cambio. Hoy ves un bulevar con un flujo diferente, Ujú. se transita mejor. Si tú eres automovilista, lo Sí, vas a notar. Teníamos un bulevar donde iban prácticamente ganándose el pasaje, peleándose entre los taxistas con el masivo, y había un descontrol donde no sabías ni siquiera ya cuántos taxis soportaba el bulevar, cuántos había. El asunto es de que si se da esto, es precisamente también porque obedece a que el sindicato, los concesionarios, de alguna manera teníamos que entender que era un tema necesario. No te digo que no. Muchos de los que trabajaban el agua caliente pertenecían a la CTM. ¿ves ahora un corredor más ordenado, Walter? Yo creo que esa pregunta yo te la hago a ti. Ujú. Tú manejas por ahí, tú Sí, circulas por ahí, y yo lo que te digo es lo que veo, pero aparte me tocó vivirlo. Hoy yo, ahorita vengo circulando por ahí, es más sencillo, ujú. es más Más sencillo desahogado, ¿no? y más desahogado, y la gente ya está prácticamente adaptándose a los tiempos de frecuencias de las unidades que circulan hoy. Siempre lo comparábamos de que es más fácil trasladar a 100 personas en un solo Ujú. vehículo que trasladados divididos en 10 o 12 en otra cantidad de Sí, vehículos. Ocupabas 10 12 vehículos, ¿no? Y eso genera pues un problema vial. Entonces, te relato esto, y también hay que ver que el usuario por parte del gobierno también ha hecho cosas que son prácticamente de aplaudir. Yo veo a veces grupitos de señoras en las esquinas aquí sobre el bulevar, y si no conocieras el tema dirías, bueno, ¿por qué están ahí? Pues resulta de que hay un transporte gratuito que mueve exclusivamente a ujú. mujeres. Ok, ¿Sí? Es el transporte sí, violeta. sí. Entonces, eso también es algo que no estaba, hoy existe. Y podemos irnos a decir todas las buenas, y también podemos ver qué nos falta, ¿no? Nos falta que este proyecto del corredor agua caliente se dé en otro bulevar principal, llámese Benítez, llámese el otro bulevar que está en Casablanca, en fin. Obvio que se requiere primero, como dicen por ahí, el conejillo el Ujú, sí. conejillo, ¿no? Ahí está ya. Ya los transportistas que tienen concesionadas otras rutas de masivo, pues están volteando a ver y dicen, ¿sabes qué? Sí funciona. Habrá que ver de qué manera, porque no todo va a funcionar igual que este, ¿no? En otros habrá que ver cómo combinas el servicio con algunos taxis de ruta que ya están ahí debidamente prestando el servicio, y buscar la forma de generar acuerdos, convenios, en fin. Y no únicamente estamos hablando de Tijuana, también en Mexicali recientemente se están viendo proyectos nuevos. Críticas, si le buscas la crítica y lo buscas lo malo, Se vas va a a encontrar. encontrar. Ujú. Eso sí, buscar fallas, las vas a encontrar, ¿no? Perfecto. Déjame ir a una pausa comercial y regreso para que me hables del sitio, ¿te parece? Claro que sí, Voy a una pausa con todo comercial. gusto. Estamos en encuentro a través de Radio Bahía, la 1470 AM. Juan Armando Ayala Robles informó los avances de su gira de trabajos que inició este viernes y concluirá el próximo domingo. La jornada se desarrollará en distintos municipios de Baja California con el objeto de mantener el diálogo directo
con la ciudadanía y fortalecer la agencia de la Cuarta Transformación. Este viernes en la ciudad de Tijuana, o sea, ayer se realizó una rueda de prensa con la que el legislador estuvo acompañado por el senador Gerardo Fernández Noroña. Durante el encuentro con medios de comunicación se abordaron temas como el Plan B electoral que presentará la presidenta Sheinbaum el próximo 16 de marzo, la eliminación de pensiones millonarias, entre otros. El ejercicio de la política debe hacerse de frente al pueblo y con total transparencia. La honestidad al informar es uno de los pilares fundamentales de la Cuarta Transformación, expresó Ayala Robles. Posteriormente, los senadores encabezaron una asamblea informativa en la colonia Buenos Aires Sur, en Tijuana, donde dialogaron con vecinos y vecinos para escuchar sus inquietudes y compartir el rumbo del movimiento que impulsan desde el Senado de la República. Durante su mensaje, Ayala Robles destacó que la transformación del país se construye en territorio y con la participación directa de la ciudadanía. Bueno, pues efectivamente ayer estuvo el senador Gerardo Fernández Noroña en una rueda de prensa con todos los medios de comunicación y pues hoy continúa el recorrido por allá por San Quintín y otros lugares. Bueno, pues vamos a continuar. Estoy platicando precisamente con el delegado del transporte por parte de la CTM, Gabriel Lemus. Eh, Delegado, platíqueme usted, ¿qué pasó con el CID? ¿Va a funcionar? Porque antes veíamos muchísimos camiones que pasaban, ¿qué le gusta? Cada 15 minutos, cada 20 minutos. Hoy el lapso se prolonga muchísimo. Veo camiones, pues ahora sí que en pésimas condiciones. ¿Qué va a pasar con el CID? ¿Se va a fortalecer? Fíjate que lo importante es eso, ¿no? Que se vuelva a reactivar, Ujú. que se fortalezca y que se concluya precisamente con el proyecto. Porque fue un proyecto que únicamente al arranque, únicamente funciona en me voy a ir muy alto, pero llegó a funcionar en un promedio de un 55%, no más. Ujú. No se concluye porque iba en diferentes etapas, ¿no? Habría que ver el tema de las alimentadoras, que tampoco llegó a funcionar. Pero esto, para llegar a qué sigue con el CID, te puedo también decir qué fue lo que realmente pasó. Esto sucede en una administración municipal, cuando todavía el transporte era regulado por los Ok. municipios, y eso creo que fue la principal causa de que estemos viendo que no esté funcionando. Te voy a decir por qué. Porque un proyecto del CID no era un proyecto que se podía aterrizar al 100% en 3 años, que es el periodo que tiene un ayuntamiento de gobierno. Y lo vimos, ¿no? Tal vez si no hubiera sucedido la alternancia de que cuando se hace era un gobierno priista y luego posteriormente en la elección gana un panista, pues ahí es donde se complicó el asunto. Y te voy a decir por qué. Porque esa alternancia muchas veces pues no favorece para proyectos como estos, ¿no? Esto se hace en el gobierno de Astiazarán, da el banderazo de salida, todo bien. Obviamente faltaba el concretarlo y para eso se necesitaba el interés del siguiente gobierno. Llega como presidente municipal el famoso Patas, Juan Manuel Gastel, un buen rostro, que en paz descanse, y obviamente en su personalidad controvertida de este señor dice, no, pues este proyecto es un proyecto priista y empieza prácticamente a poner obstáculos, esa es la Ujú. verdad. Y ya no se le genera el interés y ya no se le da la continuidad, porque dicen, no, pero ¿cómo voy a alimentar y le voy a dar palomitas a un gobierno que era de otro partido y aparte no fui yo? Entonces eso provoca una desatención al proyecto y se estanca. De ahí, pues obviamente hay pérdidas para muchos Sí. transportistas, empresarios transportistas que se endeudaron con unidades del año, todo, y pues recuperar y volver a levantar ese proyecto, pues requiere inyectarle más dinero, ¿no? Cuando lo que se requería era recuperar la inversión. Pero yo le veo por ahí, fíjate, y eso provoca que nosotros como transportistas estemos promoviendo para que el transporte se regule en el Estado, Ujú. porque el Estado es un periodo de 6 años
y veíamos nosotros que ya los proyectos siguientes tenían que hacer precisamente en proyectos que garantizaran el que se iban a aterrizar 100%. Promovimos todo esto, hicimos la presentación al entonces candidato Jaime Bonilla Ok, Valdés, sí, cómo no. él acepta, eso provoca que nosotros apoyemos su proyecto para que de llegar pues se realizaran los trabajos necesarios para que de nueva cuenta el Estado regulara el transporte. Sucede, de Bonilla fueron 2 años, sin embargo se hizo todo y hoy estamos viendo los resultados. ¿Qué necesitamos? Pues que ahora se haga lo necesario por parte del gobierno del estado y el municipio para que ahora el CID de alguna manera u otra pase a ser parte y que sea ya el gobierno del estado quien lo regule, ¿no? Vaya, todos los trabajos que se hicieron para el CID fueron proyectados por el gobierno municipal, el dinero que se consigue a fondo perdido lo genera el ayuntamiento, los compromisos los firma el ayuntamiento y habrá que ver en el nivel ejecutivo Ujú, qué tienen que hacer sí. para que ese proyecto se vuelva a revivir, pero de la forma que va a suceder es solo si hay una voluntad política tanto del gobierno municipal con el Estado y que se recupere ahora el CID, pero ya regulado por el Estado. Sí, porque había proyectos en donde iba el CID y había estaciones en donde la gente iba a bajarse A transbordar. y ya iba a ver otros transportes. Ese era el proyecto inicial. Ese era. Pero hoy veo estaciones totalmente destruidas, totalmente descuidadas, con este fortalecimiento que se pudiera ver a corto, mediano o largo plazo, delegado. ¿Cree usted que se pueda generalizar todo el proyecto, tanto camiones como bahías de ascenso y descenso, como estaciones? El mejor ejemplo que tenemos para demostrarte que cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer es el corredor Agua Ok. Caliente. En el CID, en el proyecto del CID, ocupaba que sucediera en algunas rutas lo mismo que sucedió Ujú, aquí. ujú. Había que limpiar corredores, ¿no? Cuando te digo limpiar corredores es no quitar a nadie y dejarlo fuera de la fuente de trabajo. Es un reacomodo, ¿no? Ujú. Es un reacomodo igual como sucedió en el Agua Caliente. Tú dices, oye, sacaron a los taxistas y les quitaron la chamba. No, se reacomodaron en otras rutas y está funcionando. Vaya, aquí después de las 10 de la noche hay servicio de taxis, ¿sí? De los mismos que en algún momento los reacomodaron. Llegan las 10 de la noche y ellos vienen y cubren la demanda No me nocturna. digas eso. ¿Sí? Te ¿Sí? digo, te digo porque en un principio el líder de los rojos, ay, ¿cómo se llama? Baltasar Sanabria, ¿no? Algo así, Ujú, Baltasar, ujú. comentaba de que los iban a quitar ya de manera No. permanente, pero se iban a reubicar en colonias. Pero en la noche, ahora que tú me comentas, es una noticia para mí nueva, Sí, delegado. fíjate que está funcionando muy bien Ujú, y obviamente muchas veces lo que se ocupa es precisamente sentarse a las mesas de trabajo, a la mesa de los acuerdos y obviamente ver qué te están dando a cambio, ¿no? ujú, Y también, te repito, en el caso de nosotros, pues recibimos mucho, de alguna manera, las peticiones de auxilio, échenos la mano, hay que unirnos porque este proyecto nos va a despojar. Cuando nosotros revisábamos, y además yo conocía perfectamente bien el proyecto del corredor Agua Caliente, ujú, que es un proyecto que se viene trabajando ya de administraciones ujú, pasadas. Siempre pensamos que para que fuera un éxito, primero teníamos que lograr que el transporte fuera regulado por el Estado para que pudiera suceder. Entonces, a los concesionarios les platicábamos igual como a los taxistas de que el cambio venía y que había que ajustarse a las necesidades en beneficio del usuario. Y ya una vez que sucede, pues el éxito precisamente obedece a eso que te menciono. Si te das cuenta, ahorita estamos hablando ya del gobierno del estado, que ya tiene 4 años y meses, ya va prácticamente preparando casi su salida, pero el proyecto se aterrizó. ujú. Si hubiera sido municipal, el tema político lo frena, ¿eh? Ok. El tema electoral lo frena. Y aquí estamos viendo el gran ejemplo. Está circulando. ¿A qué voy? Cuando ellos nos piden el apoyo,
Obviamente, si nosotros hubiéramos visto el interés particular de ellos, el interés particular del sindicato, y no ver la necesidad que se tiene de movilidad, y no ver la necesidad que tiene el usuario de tener un mejor transporte, ¿qué hubiéramos hecho? Hacemos lo que hicimos cuando la ruta troncal de Jesús Ok, ok, González, grandes manifestaciones, sí. bloqueos. Hay un historial de eso, ¿eh? Está la ruta troncal de Jesús González, donde no se consideró ni se tomó en cuenta Ujú. a empresarios locales y fracasó. Por también el periodo de 3 años, vuelvo a lo mismo. Ujú. Y luego enseguida viene la ruta textil, otro Sí, cómo no. proyecto igual en el gobierno de Jorge Janrón, y también se viene abajo. Hoy, en un proyecto mayor, mayúsculo a ese, en una empresa local, con empresarios locales, estamos viendo funcionar el corredor Agua Caliente Cuando hay voluntad. cuando hay voluntad y sobre todo cuando es algo que es en beneficio de todos, que nadie salga perdiendo. Cuando yo te menciono de que después de las 10 de la noche, los grupos que sí generaron esos acuerdos están funcionando, pero en el día están funcionando en otras Ok. rutas. Y probablemente rutas mejores, te voy a decir por qué. Porque son rutas un poco más cortas, ¿sí? Genera menos combustible. Y te voy a decir algo que sucedía mucho aquí en el corredor Agua Caliente, había mucho accidente. Ok, ok. Porque eso de andar queriendo ganar el pasaje, correteándose, Peleándose por el peleándose por pasaje. el Sí. pasaje, se accidentaban con automovilistas, se accidentaban entre ellos mismos y peleaban con la empresa concesionaria de Masivo, ¿no? Y el riesgo era para el usuario, Fíjate que, bueno, déjame ir a una pausa comercial claro. y al regreso para que me comentes qué opinas del sistema de transporte, el tren ligero que se quiere instalar aquí en Baja California y también un sistema de teleférico que también la ejecutiva quiere instalar aquí en Baja California. Bueno, pues ya, voy a pausa comercial y regresamos. Tela de dónde cortar. ¿Qué te parece si después invitamos al secretario general, a Baltasar Gómez, para que nos acompañe? Nos acompañes también tú, porque el tema del transporte es un tema que tiene muchas aristas y hay que revisarlo de manera detallada, hay que revisarlo de manera muy cuidadosa, pero finalmente, coméntame el transporte que te comentaba, ¿lo ves como unas alternativas aquí para Baja California? Claro que sí, en cualquier parte creo que son buenas alternativas. El tren ligero, imagínate, estaríamos hablando ya de algo de primer nivel, ¿no? Ujú. Sin embargo, hay que reconocer que también esto obedece a proyectos que deben de ser muy bien analizados. Yo creo que los inversionistas que en algún momento pudieran competir para ser los concesionarios de un sistema como ese, pues tiene que ser como se da en otros estados, ¿no? Se tiene que buscar el apoyo gubernamental forzosamente. Simplemente cruzas aquí la frontera y vemos el transporte que tiene San Isidro, San Diego, pero si tú te das cuenta, son transportes que tienen un subsidio. En un porcentaje muy alto son apoyados por el gobierno porque por sí solos es muy complicado que se sostengan. Estamos hablando de tarifas muy altas y obviamente la recuperación de una inversión de ese tamaño y el mantenimiento operativo pues Ujú. genera mucho costo, ¿no? Para tenerlo funcionando directamente con una inversión 100% de iniciativa privada o de algún concesionario local, llámese de empresas de transporte, pues sí se generaría una tarifa muy elevada. Entonces tiene que ser un proyecto parecido o igual que en otros estados donde tienen un subsidio, ¿sí? Para poder, de alguna manera funcionar, ¿no? Perfecto, bueno, el tiempo ya nos ganó. ¿Qué te parece si en otra entrevista nos amplías más esto? Para que nos platiques y le platiques al auditorio de todo lo que conlleva el transporte aquí en Tijuana y también para que nos platiques cómo funciona el transporte que viene de Rosarito a Tijuana también, Claro. porque son temas también muy importantes también. Es un Y- tema importante, perdón, y aparte tiene un origen, ¿eh? Ujú. Hay que recordar que Rosarito era Tijuana, ¿no? Ándale. Y ahí viene una situación que tiene un historial, pero también tiene que tener su propia revisión
y mejorar. En algún momento es un corredor largo. O sea, lo que viene siendo Rosarito, Tijuana, pues ya estás hablando de varios kilómetros, en lo que también habrá que ver en un futuro qué tipo de unidades se requieren para prestar ese servicio intermunicipal, ¿no? En este caso. Agradezco mucho tu presencia y tu entrevista. Gabriel Lemus, coordinador de la CTM por parte del transporte, lo dejamos abierto y Cuenta con te vienes ello. con nosotros a platicar más ampliamente para ahondar más sobre el transporte, ¿te Cuenta con parece? ello. Acuérdate que el tema de transporte, si nos pasamos aquí mediodía, de todas maneras tenemos que programarnos para Muchas continuar. gracias, Gabriel. Te agradezco mucho tu entrevista, de verdad, muy, muy amable. Muy amable para Vamos a una chiquita pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado.